día más, les saluda el Padre Jorge Yamil. Les damos la bienvenida a este su programa, Palabras con Sabiduría, donde podrás conocer a ese tu sacerdote, más allá de la celebración de la misa, de cuando te sirve a través de los sacramentos, un poquito su historia, quién se esconde detrás de ese ministro, también ese religioso, esa religiosa, ese laico que realiza alguna labor comunitario, un ministerio en su parroquia y que muchas veces queda en lo oculto. Hoy tenemos un invitado especial, al padre Ernest Cruz Córdoba, un gran amigo. Bienvenido, padre. Muchas gracias, padre Jorge, gracias por la invitación al programa. Una alegría, tu disponibilidad, gracias por estar aquí. Sí. Padre, rápido, comenzar, es que no queremos perder tiempo, queremos saber de dónde viene Padre Ernest. Sé que vienes de una familia cristiana, que te distingue de una fe católica. Hemos tenido la oportunidad de hablar en alguna ocasión, y sé que para ti son muy especiales unas personitas por ahí, como lo eran tus abuelos, de modo especial tus abuelas. Sí, bueno, yo he tenido la bendición de nacer en un hogar católico. Pero era un hogar católico, yo diría, ¿verdad?, que para todos nosotros, cuando nos criamos, nuestro hogar es normal. El ambiente de uno es el normal y después uno va pensando que los otros son distintos. Pero era una fe católica, pues como que era cultura en el hogar. O sea, yo nunca sentí que me dijeron, vete a rezar, tienes que ir a la iglesia, tienes que hacer esto. Era como que se vivía, era dado ya en el hogar. Recuerdo, por ejemplo, de mi abuelita, ¿verdad?, que mencionaba, abuelita Lisi. Pues fue una mujer muy especial y muy espiritual, y ella le llamaba a la Virgen Mamá Virgen. Entonces, cuando llegamos a casa de mi abuela, pues lo primero que tú hacías era que le das un beso a mi abuela y le das un beso a la imagen de la Virgen, a Mamá Virgen, ¿verdad? Y ¿Tenía una vocación particular? Sí, era la milagrosa, pero yo le llamaba la Purísima. Ajá, entonces le dabas un beso a la Purísima, ¿verdad? Ella tenía en el escritorio, estaba bendita, estampita, cosas ahí. Nunca nos dijo que hiciéramos nada con eso, porque nosotros las cogíamos todas y las teníamos, ¿verdad? Pero mi abuela hacía una cosa que para nosotros era especial, es que mi abuela tenía en la casa 14 bicicletas, porque éramos 14 nietos. Rayo. Entonces tú llegabas allí, tú saludabas a la Virgen, saludabas a mi abuela y te ibas a jugar. O sea, no era como que fuera mucho más. Pero con el tiempo, uno como que valora esos detalles de cariño que pusieron en la vida de uno, ¿verdad? Y que de ya temprana edad, pues tuviéramos ese conocimiento de Dios también, pues mi familia, mis padres, mi madre, sobre todo, una mujer muy piadosa. Yo me acuerdo de pequeño ver a mi mamá en la iglesia, pues rezar frente al sagrario. A mí me llamaba la atención porque yo me acuerdo de pequeño que yo quería tener fe como mi mamá. Y decía, ella cree tanto en la Eucaristía, que yo también quería, ¿verdad?, como que hablar así con el Señor. Yo pensaba que cuando uno se hiciera adulto eso lo veía con más claridad, ¿verdad? Y después te das cuenta que es vida de fe, que se han ido dejado tocar por Dios, se han ido transformando porque han sido generosos con Dios. Simplemente abrieron su corazón. Qué bien. Entiendo que eres el del medio en los Soy hermanos. El del medio. Son tres. Sí, somos tres. Eres el medio es el mejor. Eres el jamón del sándwich. No, somos los mejores, ¿verdad? Porque ni tenemos toda la atención, ni no esperan nada de nosotros así tanto, ¿verdad? Un poquito alcanzamos la independencia. Los permisos más grandes ya los pidió la claro, mayor. Sí. Y después el otro recibe, ¿verdad?, todos los cariños y, ¿verdad?, el consentimiento, pero nosotros aprendemos a ser independientes. Oh, mira. ¿Verdad? No estamos buscando ser el centro. Pero sí soy aunque estabas en el centro. En el centro, ¿verdad? Ya, no tienes que buscarlo porque claro, ya lo tenía, claro. Pero bueno, sí, soy el del medio de tres hermanos. Pues nos llevamos súper bien, ¿verdad? Gracias a Dios, pues una familia pues muy unida y con mucha comunicación, ¿verdad? En nuestro hogar, pues no sé, nos encanta estar juntos, compartir las fiestas importantes, ¿ves? Como toda la familia, ¿verdad? Toda la familia. Se identifican y se distinguen por el servicio. Tu hermano está recientemente está ahora sirviendo. Mi hermano hace poco, ¿verdad?, ha ido con el Air Force, está ya de teniente. Y me llama la atención porque él compara mucho su servicio con mi vocación. Dice, no, yo también tengo una vocación de servicio y tenemos disciplina y yo tengo un uniforme. Como que le gusta comparar, ¿verdad?, cómo nos parecemos, tal vez dedicándonos a cosas tal vez diferentes, ¿verdad? Porque pues, mi servicio es un servicio religioso. Pero él vive también su vocación como una consagración, él siente que ese es su deber.
Claro. ¿verdad? Y lo No, vivo lo así. veo porque mi hermano también sirve en el Claro, ¿verdad? Navy Tu hermano, y sí, sé que lo viven así, sí, lo viven así, como una oportunidad de sí, servir sí, sí, a los suyos. Qué bien. sí. Así que veo que la historia familiar ha ido marcando ese Ernest, ese muchachito, ese Sí, jovencito, ¿verdad? que iba viendo la vida de fe como algo muy natural, no un añadido a la vida. Pues sí, mira, para mí era lo más normal de la vida, ¿verdad? Yo no entendía personas que no tuvieran fe, realmente no conocía que hubiera gente que no tuviera fe cuando era pequeño, ¿verdad? Así como era familia de fe, era una familia de fe pues normal. Yo nunca escuché a mi mamá pues, decirnos que tuviéramos que rezar ni obligarnos a nada. Pero tuve tanta gente buena en el camino Claro. que ayudaron en ese camino de fe. Por ejemplo, pienso en el padre Luis González Chao, que aquí sacerdote de la arquidiócesis, que fue el que recibió a mi madre embarazada a la parroquia, ¿verdad? Mis padres se mudaron ahí a Levitown, en la parroquia Espíritu Santo, y pues mi madre llegó embarazada de mí allí a esa parroquia. Y pues Padre Chao es un referente que tengo en mi vida y que me enseñó también sin imponer nada, ¿verdad? Fue como que me enseñó a rezar y siempre estaba tan disponible y tan cariñoso. Y su figura me impresionaba de pequeño, ¿verdad? Algo el Señor puso en mi corazón que yo veía al sacerdote y me encantaba todo. Su vestimenta, el altar. Por ejemplo, cuando yo era pequeño, yo pensaba que Padre Chao en la sacristía hablaba con Dios y venía a la iglesia diciendo lo que Dios quería. Entonces yo me hice monaguillo porque yo quería ir a la sacristía, para que Dios me lo dijera a mí, ¿verdad? Después me di cuenta que ahí no estaba, ¿verdad? Pensé que estaba entonces más arriba de la sacristía porque era de 2 pisos. Y pues veía a Padre Chao también como ese referente que me enseñó a amar a Dios. Yo creo que esa ha sido la clave. Me enseñaron a amar a Dios y amar a la iglesia y a la Virgen. Y después lo demás como que vino. Claro. A pesar de eso, no es que entras inmediatamente al seminario, Sí. sino que hubo un proceso por ahí. Creo que estuviste de profesor. Sí, estuve de profesor. Bueno, mira, yo diría que en el camino vocacional ha sido muchas las cosas que han ido marcando, ¿verdad? No es como que yo me di cuenta a punto. Sí había esa inquietud y yo sentía ese amor por la iglesia y por nuestro Señor, ¿verdad? Y habían figuras que me marcaban, por ejemplo, pues Padre Chao, pienso en el cardenal Luis Aponte Martínez, que cuando yo era pequeño me impresionaba muchísimo. El padre Ricardo Hernández, que llegó a mi parroquia cuando yo era adolescente y trajo algo que para nosotros era una novedad, la adoración eucarística por muy prolongada, que eso marcó mucho mi vida y conocí en ese tiempo la liturgia de las horas. Entonces eso fue algo que me fue como que pues, me fue llevando. Aún así, ¿verdad? Pues sí, tuve un tiempo de discernimiento, de ver qué Dios quería, de ponerlo, no digamos a prueba, pero ponerlo realmente de cara a Dios, qué es lo que Dios quiere. Y sí estuve un tiempo de profesor en la Academia San José de Villacaparra. Allí estuve elaborando 5 años y fue un tiempo maravilloso. ¿Qué grado? Estuve diste? tercero y cuarto grado. ¿Qué experiencia de allí simpática, algo que Bueno, recuerdes ahí? recuerdo un montón de cosas porque los nenes, ¿verdad? Bueno, quisiéramos tener mucho Sí, tiempo, pero los por lo nenes menos. son impresionantes, ¿verdad? Y dicen unas de cosas que a veces... Pero te das cuenta el sentido que ellos tienen de la fe y cómo ellos, como con naturalidad, ven a Dios. Pero un niño de pequeño no tiene estas cuestiones de si Dios existe o no existe. Para ellos es tan claro que Dios existe. Entonces, ellos lo sienten, lo ven. Y pues así vivir pues la vida de fe. Me acuerdo que allí tenía uno de los estudiantes, José Ángel, que hace tiempito no sé de él, y eran las primeras vacaciones de Navidad que yo tenía como profesor. Y este niño se acerca al escritorio llorando. Y yo le dije, papito, ¿qué pasa? ¿Verdad? Nos vamos de vacaciones. Y me dijo, sí, es que no te voy a ver por un mes. Y si no, nos volvemos a ver. Y yo le digo, no te preocupes, yo nunca lloro por un maestro. Vete a tus vacaciones feliz, que yo estaré feliz en las mías. Pero notaba ese cariño gratuito que los niños le pueden tener a uno cuando uno les ayuda. Porque en el salón yo era el profesor, pero yo jugaba con ellos en el patio, compartía con ellos. Todos los jueves los llevaba al Santísimo, a hacer visitas al Sagrado. ¿Qué jugabas? ¿Damas? No, jugábamos... Porque no te veo a ti como que jugando en la cancha. Lo que pasa es mucho. que así uno no parece, ¿verdad? Pero yo jugaba balompié, jugaba voleibol, cosas de estas. ¿Dabas mucho palo? Sí, bueno, un poco, pero realmente lo que quería era compartir con los muchachos, ok, ¿verdad? ok.
Pero sí yo he Fue una jugado buena mucho. salida, fue una Sí, buena- yo he jugado mucho, padre. Yo sé que ahora, ¿verdad? No hay apariencia de ello, pero sí, yo jugaba mucho. Inclusive, por ejemplo, antes, cuando era adolescente, yo jogueaba y hacía un montón de cosas. Ya ¿Qué ha hemos, pasado? ¿Qué ha hemos pasado? cambiado de oficio. Hemos cambiado, nos hacemos otras cosas. Qué Sí, bien. Sé que esa experiencia la recuerdas con mucha simpatía y sí, con mucho sí. cariño, pero Yo diría que ahí aprendí como a ser padre, qué bien. a tener corazón paternal y tener compasión de los niños. Te das cuenta que muchos de los niños, ¿verdad? De su Este, inocencia, de tienen su inocencia y sencillez. tienen como tanto deseo de cariño y de que alguien los escuche, de que estén ahí con ellos. Y eso lo aprendí ahí en el colegio. Qué bien, qué Sí. bien. Eh, ¿Qué te fue ya marcando a ir tomando esa decisión más directa de decir, yo creo que lo mío es la vocación sacerdotal? ¿Qué identificaste? Bueno, la vocación sacerdotal, yo podría decir que esa llama siempre ha estado en mi corazón, ¿verdad? Y fue algo que he ido como increciendo con el tiempo, ¿verdad? Algo que yo notaba es que la idea de consagrarme a Dios me hacía tan feliz y me daba tanta paz, realmente que era como yo me había como realizado de esa forma. No solamente porque era mi meta personal, sino que encontraba la alegría allí, encontraba la paz en eso, no porque hubiera ausencia de conflictos o de problemas, pero me sentía que realmente Dios me llamaba a eso. Y lo notaba sobre todo pues, en el rato de oración, cuando estaba frente al sagrario, cuando podría adorar el Santísimo Sacramento. Yo me daba cuenta que las cosas que más feliz me hacían eran esa entrega que yo sentía que Dios me pedía y que yo podía pues darle a la iglesia y a las personas, ¿verdad? Eh, Siempre me llama mucho la atención el Evangelio cuando Jesús le dice, denle ustedes de comer, denle ustedes de comer, ¿verdad? Y a veces podríamos esperar que el Señor lo resuelva todo. Y indudablemente Él lo resuelve, pero a través de nosotros. Y nos va a decir a nosotros muchas veces, vayan ustedes. La gente tiene hambre, la gente quiere conocer, la gente quiere la vida espiritual, vayan ustedes y enséñenles. ¿Te sentías llamado a ser instrumento? Sí, A sí, ser yo instrumento. sentía esa llamada y pues eso lo fui discerniendo, ¿verdad? Con el director espiritual y pues como sobre todo ahí en el seminario uno se da cuenta, ¿verdad? Uno pone ahí al crisol lo que Dios, uno siente que llama y el Señor termina de cristalizarlo, ¿verdad? Y de manifestarle a uno, pues, qué es lo que Él desea, ¿verdad? Que lo va confirmando con signos, ¿verdad? Yo creo firmemente que Dios nos habla constantemente, que hay que abrir los ojos y el corazón pues para estar pendiente, darnos cuenta como el Señor pues nos habla y nos da indicaciones, nos muestra el camino, ¿verdad? Y yo creo que una vez uno se da cuenta de eso, pues a por ello, ¿verdad? A entregar todo el corazón. Vi que puedo identificar que la figura sacerdotal, ese encuentro con la Virgen y con el Señor en la Eucaristía fueron forjando ese Sí, corazón sí, sí. cada vez más atraído hacia el sacerdocio. Sí, a mí es que el sacerdocio, pues, me parece maravilloso. Pero pues, en mi crianza es que me parecía una cosa increíble que Dios quisiera usar a un hombre para él quedarse en la Eucaristía. Y de momento te das cuenta, bueno, esa es nuestra misión, ¿verdad? Como sacerdote. Podemos hacer muchas cosas, pero la misión principal, pues es la Eucaristía, hacer la Eucaristía. Dijiste ahorita que entraste al seminario. Esa experiencia a mí me gusta siempre Ah, escuchar un poquito algo de eso del seminario. Algo que recuerdes que haya pasado, que tú dijiste, porque yo siempre veo el seminario como ajá, donde comienza el claro. discernimiento realmente. O sea, Ujú, pues uno más o menos va con una idea, va con claro, una claro. expectativa. ¿Qué te hizo allí durante esos años de seminario decir, esto definitivamente es mi vocación? Pues yo diría que son muchas cosas, ¿verdad? Pero yo creo que ese contacto continuo con el Señor, esa conversación sincera, de estar delante del Señor y decir, bueno, Señor, está pasando el tiempo, esto es lo que tú quieres, ¿verdad? Eh, y te das cuenta que el Señor te va confirmando pues, por medio pues, de la dirección espiritual, pero sobre todo en el rato de oración, en ese diálogo con Él, de darte cuenta que realmente esto es una posibilidad de vida, no porque le sacas a eso, ¿verdad? Porque yo no, pues no lo veo en términos de que sacas un beneficio o haces un sacrificio, sino que es un estilo de vida y que este estilo de vida pues es posible y sobre todo algo que para mí ha sido importantísimo es que te puedes sentir sumamente amado y feliz en este estilo de vida.
Es decir, yo me siento feliz, me siento amado por el Señor, me siento amado por la iglesia. Y esa experiencia de que Jesús me ama, de que Jesús ha puesto su mirada, de que si hacemos la oración con el corazón delante del Señor, realmente nos damos cuenta que el Señor también mira nuestro corazón y que también, pues a la misma vez que yo me enamoro de Él, Él se enamora de mí. Entonces uno es como un compromiso entre los dos, ¿verdad? No es una cosa solamente de parte de uno, es el compromiso de Dios. A pesar de que no lo veías como un sacrificio, siempre hay cositas que cuestan. ¿Qué te Sí. costó de tener que salir de tu casa, de irte al seminario? Algo que tú digas, esto Bueno, hay esto cosas me que cuesta". cuestan, ¿verdad? Hay muchos factores externos que pueden costar, ¿verdad? En la vida de un seminario, porque pues es una disciplina que hay que vivir, ¿verdad? Hay un horario, hay una obediencia que tal vez uno no está acostumbrado. Por ejemplo, Yo siempre digo que lo más que me cuesta es la obediencia. sí, sí, porque, pues, ¿qué le digo? Mira, uno pues viene de trabajar, ha tenido uno mismo se ha valido por uno mismo. Entonces, de momento, como es como volver a la casa de los papás. someterse. Ajá, a decir, bueno, sí, puedo ir a tomar un café. Y tú dices, como que, ¿por qué tengo que preguntar esto, verdad? Pues eso en un momento cuesta, después uno lo asimila, ¿verdad? Pero sobre todo, lo que cuesta verdaderamente es ese trabajo interior que hay que hacer. Porque además, por medio de esas cosas externas que son sencillas y que a uno le cuesta, realmente hay cosas internas que son las que hay que entregar, ¿verdad? Y es como, pues como ahí en la Sagrada Escritura, cuando Abraham tiene algo precioso que es su hijo Isaac y Dios pide que se lo entregue. ¿Verdad? Y muchas veces pues Dios pide ese Isaac de nuestra vida y dice, bueno, entrégame el Isaac. Y uno pues lo da como que medio, ¿verdad? Aguantado. Ajá, y a veces el Señor siempre lo pide para ver si lo amamos más que eso. Entonces entregar eso, pues realmente es lo más que cuesta. Cuando te das cuenta que el Señor te lo devuelve con mucho más. Pero ese acto de entrega a Dios de En todo, un principio. realmente yo creo que es lo más que cuesta en ese proceso interior. Diste ese paso, por fin llegó el día de la ordenación, Sí. después de un proceso, Sí. unos años de formación. Ahí, ¿cómo veías ese momento de la ordenación? Ya decir, he pasado todos estos años, hemos superado muchas cosas que no daría aquí un programita Sí. para hablar. Claro. Pero una vez llegó ese día, ¿qué era lo más que te ilusionaba de ser sacerdote de Jesucristo? Mira, a mí me parecía maravilloso. Primero, increíble. Increíble, porque aunque uno va avanzando en el seminario, uno como que no ve ese día, ¿verdad? Uno sabe que tal vez algún día llegue, si Dios quiere, ¿verdad? Uno se cree que es ajá, eterno, de pero verdad. dice, bueno, esto no sé, de momento como que todo se da, ¿verdad? Y llega el momento. Yo realmente veía claramente que Dios cumple sus promesas, que Dios su palabra la cumple, que lo que Él le ha dado a uno, Él lo tiene, ¿verdad? Que nadie puede quitar el don de Dios, ¿verdad? El don de Dios permanece para siempre. Y eso yo lo veía en la ordenación, como que el Señor cumplía su palabra, que el Señor aquello que me había dicho ya hace tantos años y que me había mostrado desde pequeño, era verdadero, que Él lo tenía ahí, ¿verdad? Me ilusionaba, pues, primeramente la celebración de la misa, ¿verdad? Poder celebrar la misa. La primera vez que celebré la misa me parecía increíble. Increíble que yo diciendo unas palabras y elevando este pedazo de pan se convierta en el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Por medio de la plegaria eucarística, sabemos que es toda la plegaria. Me parece increíble. Sí, eso que viste por muchos años en sacerdotes Claro. que te admiraba, ahora yo, o sea, Claro. yo puedo. Sí, yo no sabía ni cómo pronunciarlo, de verdad. Como que me salió como un taco, a la misma vez que era como una alegría inmensa. Yo en la ordenación, yo sentía que como que una paz me invadía tan grande que yo no sentía que podía casi moverme, ¿verdad? Yo veía a mi compañero que lo quiero mucho, ¿verdad? Que estaba mucho más externamente como emocionado. Y decía, Señor, por favor, regálame una lágrima porque yo quiero, ¿verdad? No sé, me estaba disfrutando el momento, pero sobre todo sentí una paz tan grande de que se estaba haciendo la voluntad de Dios, que esto era lo que Dios quería, que esto es lo que Dios tenía para mí, que yo lo único que podía decirle, Señor, gracias, gracias porque me has concedido la gracia de perseverar no por mi mérito, sino porque tu amor ha sido más grande que mis defectos. Y eso pues me dio de gozo y paz. Que además de celebrar la Eucaristía, que es lo más grande, yo creo que Sí, sí. a mí la confesión a mí también me A mí, conmueve sí. tanto, o sea, ser ahí ministro de la reconciliación y demás. ¿Qué experiencia en estos años has tenido que tú dices,
me disfruto tanto esto, Bueno, yo digo, a mí, que te confirman cada día. a mí me encanta todo, lo del sacerdocio. Pero bueno, sí hay cosas que a uno le llama más. O experiencias que A hayas mí, tenido en a ese mí hay servicio. algo que me llama mucho la atención, es la visita a los enfermos. La visita a los enfermos es increíble, porque uno visita a estas personas que son casi totalmente anónimas en la comunidad, porque ya estas personas tal vez estuvieron en la parroquia, algunos no estuvieron, y ahora pues están en su hogar, no pueden salir, la comunidad algunos se acuerda de ellos, otros más o menos. Sin embargo, estas personas, tú puedes experimentar cómo el Señor los acompaña y cómo muchos de ellos son personas de vida de oración verdadera, que se entregan, tú los coges en cualquier momento de la hora y del día, ellos están ahí rezando alguna cosa, se alegran cuando ven al sacerdote. Tuve la experiencia de un señor mayor que tenía 104 años. Fui a visitarlo para la unción y casi no escuchaba. Y cuando él estuvo en el balcón esperándome media hora porque quería recibir al sacerdote. Y cuando llegué se puso de pie y me dijo, bendito sea Dios que Jesucristo viene a visitarme. Y esa experiencia de fe de estas personas que ven las cosas tal vez con mayor claridad que uno, ¿verdad? Aun cuando uno es ministro de iglesia, pero esta gente ve, porque está tan cerca de Dios, que realmente la visita a los enfermos, la confesión, en ver personas que abren su corazón a la misericordia de Dios, que se dejan transformar, que están luchando de verdad, que quieren ser cristianos auténticos y que están dando la batalla por eso, es una experiencia maravillosa de la que el Señor nos da la gracia de ser testigos de cosas que tal vez nadie más ve y que el Señor nos ha dado la bendición de poder entrar en esa tierra santa que es la conciencia de esas almas, ¿verdad? De entrar en esos lugares que son estas casas de los enfermos, que realmente es como una preparación para el cielo, ¿verdad? Recuerdo que el profesor de unción de los enfermos decía, cuando ungimos un enfermo, lo estamos consagrando a Cristo crucificado para que se dirija al buen pastor, para que sea el buen pastor el que lo lleve. Y pues cuando le hago la oración en silencio, siempre se los consagro al Señor, aunque ya quedan consagrados, ¿verdad? Pero Señor, ¿verdad? Ayúdalos para que vean esta transición pues, de la mejor forma posible, ¿verdad? Ahora que hablabas de eso, me venía a la memoria. Hace unos días había ido a ver un enfermo, una enfermita, pero más que nada fui a ver a su hijo, que estaba ya agonizando, mayorcísima ella, y estaba haciendo sus oraciones, su hijo agonizando, y ella haciendo sus oraciones. Yo entro a su habitación y pase, padre. Tenía todas las estampitas de los recuerdos de los días de todas las ordenaciones de nosotros, de todos los días de las madres que uno hace le da su regalito y su estampita. Tenían todo eso ahí. Y, wow, estos son los que sostienen de verdad a los sacerdotes cuando yo siento que... Anónimamente, nadie se entera. Nadie. Tuve esa experiencia que estás diciendo, fui a un hogar... Tenían todos los marcadores. Y esta persona tenía un álbum que había preparado con la foto de las ordenaciones nuestras. Yo no sabía quién era la persona. Tenía el de la mía, del perro. Y dice, no, padre, yo todos los días me levanto, rezo por la mañana y pido por los sacerdotes que están aquí. Todos los días por su nombre. Y uno, de verdad que se impresiona de ese amor gratuito que tantas personas nos tienen sin conocernos, sin saber quiénes somos. Oran por nosotros, nos quieren. Son los que sostienen. Ven a Jesucristo, verdaderamente. A veces uno no lo A veces uno mismo duda de dice, ay, Dios mío. Y de momento tuve estas personas que ven tanto, porque ven con el corazón de la fe, ven lo que Dios ha hecho, ¿verdad? Que es por encima de nuestras capacidades. Ahora que veo que eso te causa mucha emoción, ¿qué palabras le dirigiría a esos viejitos que están solitos, sobre todo en este tiempo, que han estado bastante solos, que no han podido salir, que quizás el sacerdote no ha podido llegar a ellos, que están solitos, esos que están ahí? Yo le diría que conviertan su hogar en una verdadera iglesia doméstica, que se aferren a Jesucristo, que Él siempre está con nosotros, especialmente con los débiles y con los frágiles, que le ofrezcan al Señor sus dolores, sus inquietudes, que le ofrezcan por la iglesia, por sus familias, por la evangelización, que tengan un corazón grande y generoso, ¿verdad? Ya estas personas pues ya se han cultivado con la vida, ¿verdad? Han conocido lo que es entregarse, lo que es sacrificarse, lo que es hacer familia, pues que den la milla extra ahora y se ofrezcan por la familia que está tan necesitada y se ofrezcan por la santidad de los sacerdotes y por la iglesia, ¿verdad? Que se ofrezcan y que lleven esa vida de oración, ¿verdad? Agarrados de Jesús y María, que van a recibir más consuelo de Dios cuando se olvidan de sus dolores y se ofrecen al Señor, que cuando nos centramos en nuestro dolor. Si hay un joven que está planteándose o tiene esa inquietud vocacional o esa atracción por la Eucaristía, ¿qué le dirías a ese joven
que está ahí como que indeciso, Sí. no me atrevo, será lo mío, no será lo mío. Yo le diría, mira, atesora la Eucaristía, atesora el rato de oración, tómate la oportunidad de hablar con Dios con sinceridad y si puedes, escríbelo para que recuerdes lo que Dios ha ido haciendo en tu vida, tener memoria, ¿verdad? El Papa Francisco habla de ser memorioso. Escribe esa experiencia de Dios y deja que Dios te responda y escríbelo también. Y en la vida de oración, atesóralo. Habla con el Señor, busca el director espiritual y si en tu corazón sientes que el Señor ha puesto esa semilla y esa semilla te da ilusión, te da alegría, te da paz, ábrele el corazón al Señor y deja que Él se manifieste, lo vas a descubrir con el tiempo. Pero si el Señor te llama, síguele, ¿verdad? Recuerdo mi abuelita, la primera vez que yo fui a una ordenación sacerdotal fue cuando tenía 7 años, me llevó mi abuela y del día después mi abuela me dijo de la ordenación, yo no sé lo que Dios te está pidiendo en tu vida, pero si Dios te pide que tú seas sacerdote, tú tienes la obligación de responderle. Y yo le diría a este joven, ¿verdad?, que está escuchando, si tú sientes en tu corazón que Dios te está llamando, respóndele. No vas a encontrar gozo más grande ni paz más profunda que el de buscar la voluntad de Dios. Ya lo verás en el camino, pero tú búscale, que el Señor tiene una ocasión para todo el mundo, ¿verdad? Así que bueno, abrir el corazón a Dios. Sí, eso yo creo que ha sido fundamental, lo de la dirección espiritual, ¿verdad? A no Sí, tener miedo a contarlo claro. y que puede ser lo que el Señor nos pueda estar llamando, pues si nos está llamando a esto, definitivamente podemos ser testigos de Pues que es es que una la felicidad. dirección espiritual es maravillosa, Maravilloso. porque uno puede allí hablar, ¿verdad? Desahogarse, abrir el corazón. Eso nos tiene aquí. Claro, De eso alguna es. manera eso nos tiene. Gracias, Padre. Bueno, En gracias a verdad ti, que Padre. ha Muchas sido una gracias. alegría poder escucharte Sí. y escuchar tu testimonio, que yo sé que a muchos nos está ayudando en este momento. Muchas gracias, Padre. Hermanos, ha sido una alegría tenerles aquí con nosotros en este su programa, Palabras con Sabiduría. Saben que nos pueden seguir por las redes sociales, las personales, Padre Jorge Yamil, las del Canal 13, y esperamos encontrarnos en una próxima ocasión. Que Dios les bendiga.